Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos jóvenes. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo, por las buenas dádivas, por los momentos buenos, por los momentos malos, porque también aprendemos de ellos. También le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo esta porción de la palabra, compartiendo esta enseñanza. Y bueno, vamos a abrir esta reunión haciendo una pequeña oración. Les invito a cerrar sus ojos y a tomar reverencia. Padre amado de la gloria, gracias te doy, Dios Todopoderoso, por mis hermanos, Señor. Padre amado, por las personas que están conectadas y las que no están, Señor, porque yo sé que las que están conectadas hacen su esfuerzo, mi Dios Todopoderoso, y sacan un tiempo, Padre de la gloria, para aprender, para escuchar tu palabra, Dios Todopoderoso, Señor, que seas tú a través de mi vida, Señor, Dios Todopoderoso, direccionándome, y que este mensaje, Señor, que esta porción de tu palabra no solamente sea de edificación para sus vidas, sino también para la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En esta noche Dios ministraba a mi corazón algo bien importante. Y es un tema que frena muchas iglesias. Es un tema que frena al pueblo de Cristo. Por eso este mensaje yo lo titulé como Toma el mando. Yo pienso que una de las cosas más difíciles para el ser humano es el asumir, o el aceptar que tiene que asumir. Porque cuando nos hablan de asumir, nos empiezan a hablar de responsabilidades. Nos empiezan a decir muchas veces qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas nos salgan bien. Muchas veces por pereza, por desánimo, por flojera, a esas responsabilidades decimos, bueno, pero que otro la asuma. Por eso es que en Mateo 9:37 dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Existen estas clases, pero también existen otras, como muchas personas que entienden verdaderamente qué son en Cristo Jesús y asumen, conociendo el esfuerzo, la dedicación, todo lo que implica, toda la responsabilidad, el tiempo que eso demanda, y aún por sobre todas las cosas, porque el amor de Dios que permanece en ellos y su amor permanece en Dios, pasa muchas veces por encima de este tema. En Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído este versículo? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan a nosotros de decir, toma posición, toma el mando, toma lo que Dios te da, sabemos que eso nos va a conllevar un esfuerzo. Y más allá del esfuerzo también nos conlleva a un sacrificio. Y es lo que muchas veces como seres humanos evadimos. Yo tomé a un personaje de la Biblia que Dios puso en mi corazón y cuando lo estuve leyendo llamó mucho mi atención. A ver, ¿cuánto no hemos leído el libro de Josué? Muchas veces, o muchos de nosotros conocemos el versículo de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente y y todo lo demás. Pero yo escogí a Josué principalmente como ejemplo porque me llamó muchísimo la atención que Josué fue la persona puesta por Dios para relevar y continuar con la promesa que Dios le había dado a Israel. Josué fue un hombre que fue escogido para relevar a Moisés. En el libro de Josué dice que Josué era el principal ayudante de Moisés. Era el único que podía liderar a Israel hacia la tierra que Dios le había prometido. Todo el libro de Josué cuenta cómo Dios fue fiel a su pueblo durante las difíciles épocas de guerra. Demuestra que Dios es confiable y que cumple sus promesas. Y vaya que sí cumple sus promesas. Vamos a buscar rápidamente nuestras Biblias y la abrimos en el libro de Josué. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9 y más adelante unos cuantos versículos. Muy bien, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en Josué 1:1:
Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido, desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente hasta el mar grande, al occidente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te dejaré. Si vemos, el propósito de Josué empezó con una delegación importantísima. Dios le dice a Josué, tú, como eres el único que puedes guiar a mi pueblo, o sea, no estamos hablando de que le dice, bueno, Josué, léete ahí Juan 3:16. No. Estamos hablando de que Josué, siendo joven, le tocó continuar lo que había dejado Moisés, que es guiar al pueblo de Jehová hacia la tierra prometida. Si leemos todo el libro de Josué, podemos ver que Israel libró muchísimas batallas. Israel libró muchísimas batallas para poder llegar a la tierra prometida. Incluso, para poder alcanzar la promesa de Jehová, de Dios, Israel tuvo que pelear. Y fue tanto lo que Israel tuvo que luchar, que si mal no estoy, más adelante, en uno de los capítulos de Josué, dice que vencieron aproximadamente a 31 reinos. 31 reinos fueron vencidos. Es decir, una ardua batalla. Algo que me gustaba muchísimo es que leí en el libro de Josué, es que los demás ejércitos que a Israel les tocó enfrentar durante el proceso o durante el periodo de Josué mientras él era rey, eran muchísimo más fuertes que el pueblo de Israel. Mucho más fuerte que el pueblo de Israel. Pero la diferencia que le hizo el pueblo de Israel junto con Josué delante de estos 31 reinos que pudieron haber derrotado o que derrotaron, porque la Biblia lo dice, lo especifica, y lo dice la Biblia, es que la gracia de Dios iba con él. Entonces, volviendo a la responsabilidad que tenía Josué, podemos verlo desde este punto de vista. O sea, Dios, tú me estás diciendo a mí que yo haga o que yo continúe lo que tú le habías dicho a Moisés. Es como para decir, Señor, ¿tú crees que verdaderamente yo puedo hacerlo? Porque es un trabajo. Y Josué pudo haber dicho, Señor, escoge a otro. ¿Por qué no escoges a otro? ¿Por qué me vas a escoger a mí? Que es el problema que tenemos muchos de nosotros, muchos cuerpos de Cristo dentro de las iglesias. Cuando Dios nos dice, toma el mando, Señor, pero deja hacer el de ladito era mejor que yo. Cuando Dios te dice, toma el mando, porque ven que lo haga otro, estoy ocupado, no tengo tiempo, estoy más pendiente de las noticias, no, ya va mañana. Cuando Dios te dice, toma el mando, ponemos excusas. Cuando Dios te dice, mira, dirige tú, porque te voy a entregar esto. Y decimos, sí, Señor, claro que sí, vamos a ver qué es lo que es. Pero cuando Dios te dice, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. Entonces, Dios nos empieza a dar instrucciones. Ay, Señor, no. Más tarde. Es más, déjame pensarlo, ¿sabes?
no fue la decisión que tomó Josué. Josué asumió el mando. O sea, Josué asumió la responsabilidad. O sea, de que Josué no sabía si él llegaría o no sabía cómo él iba a llegar a eso. Porque Dios le había dicho, tú vas a guiar a mi pueblo. Y donde tú pases y donde tú pises, te daré la victoria. O sea, es decir que Dios le había dicho a Josué, Josué, tú tienes que ir a pelear. O sea, tú tienes que ir a rescatar tu promesa. Tú tienes que ir a batallar por tu promesa. Y Josué dijo, sí, Señor, aquí estoy yo. Esa es la actitud y la posición que nosotros como iglesia, como jóvenes, debemos tomar muchas veces. Por eso es que las iglesias están llenas del pastor todero. Porque vemos y decimos, no, el pastor es el de los ministerios, el pastor es el de las lenguas, el pastor es el que ora, el pastor es el que canta, el pastor y el pastor y el pastor. Ahora, la pregunta que Dios me hacía mientras yo leía esto era, ¿cuándo asumes tu mando? Tú sabes bien lo que Dios te entregó. Sabes bien el propósito que Dios tiene contigo. Conoces muy bien a lo que fuiste llamado. ¿Por qué no asumes el mando? ¿Por qué no asumes el mando? Yo me hice la misma pregunta. ¿Por qué muchas veces no asumimos el mando? ¿Por qué muchas veces no dejamos que Dios tome el control? Sencillamente porque no conocemos nuestra posición. Sencillamente porque no entendemos cómo Dios nos ve. Sencillamente porque no comprendemos de dónde Dios nos pone. Y Josué no fue escogido porque era el mano derecha de Moisés. Era porque Dios sabía que había algo más. Había algo más en Josué. Y era disposición. Y era tanta la disposición que cuando Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer, lo que tenía que pasar, el palo que iba a llevar, él no se acobardó. Y dijo, sí, Señor, yo guiaré a tu pueblo. Esa es la respuesta que Dios está esperando que tú le des. Porque si te escogió a ti y no escogió al hermano que más bonito canta, fue porque Dios vio en ti algo más especial. Porque si te escogió a ti, que te da pena hablar en público, y no escogió al erudito, que se sabe toda la Biblia de memoria, fue porque Dios vio en ti algo que no vio en nadie más. Entonces, asume el mando. Asume la responsabilidad. Asume tu propósito. De eso se trata la madurez espiritual. La madurez espiritual no se trata de si yo hablo en 4 idiomas diferentes en lengua. No se trata de si yo me sé la Biblia en inglés, en francés y en español. La madurez no se trata de si tienes 10 años en la iglesia. La madurez se trata de que si Dios a ti te dice algo, quiero que hagas y tomes el control, pues tómalo, pues hazlo, tómalo y dile, Señor, aquí estoy. Y cuando Dios te diga, bueno hijo, pero tienes que sacrificarte, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que, aunque nadie te escuche, tienes que seguir invocando mi nombre. Y aunque la duda venga a ti, tú tienes que decirle, sí Señor, yo voy a hacerlo. Porque si el pueblo de Dios fuera consciente de donde Dios lo tiene, y si el pueblo de Dios verdaderamente asumiera el mando, no habrían, las iglesias no estarían llenas de estos pastores toderos. Las iglesias no estarían llenas de estos pastores que los hacen todo. Porque así estaba el pueblo de Israel confiado de que Moisés hacía todo. De que Moisés hacía todo. Pero ¿qué hubiese pasado si cuando Moisés hubiese muerto no hubiesen tenido un líder? Si hubiesen dividido, si hubiesen separado, si hubiesen perdido. Mire, la gracia de Dios es tan abundante que aun cuando Moisés partió, Dios le entregó a Israel un nuevo líder, con un corazón dispuesto, con un alma entregada. Que yo me imagino Josué en ese tiempo decía, sí Señor, yo lo voy a hacer, y aunque muera en combate,
yo sé, Señor, yo sé que hice tu voluntad. Yo sé que hice tu propósito. Ahora, pasa lo siguiente. Existen también esta clase de personas, pero también existen otras que comprenden el llamado de Dios en su vida y toman el mando y empiezan a ser probados. Cuando tú le dices a Dios, sí, Señor, yo voy a tomar el mando, empiezan a ser probados. Es impactante porque cuando Josué asume el cargo, cuando él asume el cargo, lo primero que él piensa es en hacer lo que Dios le mandó a hacer. Inclusive que le dice a su pueblo, tomen provisiones, porque vamos a cruzar el Jordán. Él solamente pensaba en hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú asumes tu responsabilidad en Cristo Jesús, vas a ser probado. Vas a ser probado. Y cuando seas probado, el versículo 6 de Josué 1, y dice así: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Y nos vamos al versículo 9 que dice: te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No por casualidad, Dios le dijo 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Sin importar las veces que sea necesaria, iglesia joven, esfuérzate y sé valiente. Sin importar cuántas veces caigas, esfuérzate y sé valiente. Toma el mando, afiánzate en tu hogar, en la iglesia, donde estés, asume tu posición y toma el mando. Y cuando sientas que te vas a caer, recuerda que Dios le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Pero entonces tú asume retos, afronta desafíos, mírate como Dios te ve, llénate más de su espíritu y vive como y para Cristo. Estos son algunos de los consejos que yo te puedo dar para que entiendas, para cuando te sientas desanimado, para que no sientas que no puedes. Estoy hablando de esas personas que han asumido el mando, que saben cómo Dios los ve. Les hablo de esas personas que fervientemente hacen la voluntad de Dios todos los días de su vida. Y si tú no has tomado la decisión de hacerlo, pues hazlo. Toma el mando, porque lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Te bendigo, iglesia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Créame que me ministró muchísimo en mi vida también, cuando yo una vez decidí tomar el mando a lo que Dios me había destinado, a lo que Dios me había mandado. Y he sido procesado. Y llevo un largo tiempo y varios años siendo procesado. Pero de esto se trata. Y cuando siento que ya no puedo, me repito 1, 2 o 3 veces, como Dios le repitió a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, y vamos a orar para terminar de cerrar esta reunión. Padre amado de la gloria, Dios, gracias te doy, Dios Todopoderoso, por la porción de la palabra que has ministrado a mi vida, que has ministrado a nosotros como grupo juvenil, como iglesia. Señor, te pido que nos bendigas en esta noche, Señor, Padre de la gloria, y así como dice
Primera de Tesalonicenses, retener lo bueno y dejar lo malo, que es todopoderoso. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, yo espero, Dios Todopoderoso, que ellos entiendan verdaderamente la importancia, Señor, de asumir los retos, de tomar el mando y de vernos como Dios nos ve, Señor, porque somos un cuerpo en ti, Cristo Jesús, y así mismo funcionamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amada Iglesia, fue un placer haber compartido esta palabra con ustedes, con Josué. Les mando un fuerte abrazo, feliz noche y que descansen.